Son las 8:50 de la mañana y después de haber hablado sobre el impacto social de los problemas generados por la pandemia del coronavirus, hablemos sobre la economía, y para eso hemos invitado al economista Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía, que nos ha presentado un estudio sobre la población económicamente activa de nuestro país en tiempos normales y el impacto que los diferentes sectores viene recibiendo como consecuencia de esta situación sanitaria. Buenos días, Diego Macera. Diego, ¿cómo estás? Hola, buenos días, gracias por la invitación. Bienvenido. Sí, ustedes postulan que se trata de la peor crisis económica que nuestro país ha vivido, por lo menos en los últimos 50 años, pero no todos los sectores han sufrido el mismo impacto. Explíquenos, por favor, cuáles son los sectores más perjudicados y cuáles los que han podido de alguna manera mantener niveles mínimos de producción. Claro, a ver, estamos hablando efectivamente de la crisis más profunda desde que tenemos registro a nivel anual. No estamos, las proyecciones son de una caída, ¿no?, entre 14, 15% del PBI, dependiendo a quién le... Y eso... los radioescuchas se den una idea de las dimensiones de las que hablamos. Eso es más que la caída del fenómeno del Niño del 83, ¿no? Y digamos más o menos la mitad del daño que se hizo durante el periodo 88, 89, 90. No, como caída anual, sin embargo, es la más profunda. Ahora, como mencionas, hay algunos sectores que han podido aguantar esto bastante mejor que otros, en particular porque se les ha permitido mantener un cierto nivel de operaciones, ¿no? Ahí destaca, por ejemplo, el agro, ¿no? Tanto para consumo interno, no dentro del Perú, como la agroexportación, ¿no? Ha mantenido un buen dinamismo, no colocando pues las paltas como segundo productor mundial de paltas en el Perú, y todavía se viene en campaña de un buen dinamismo en el sector agrícola, porque claro, considerado una actividad esencial, se le permitió continuar operando, ¿no? Hay otros que también tuvieron un desempeño normal, por ejemplo, telecomunicaciones, ¿no? La gente pues sigue usando sus productos, hoy día más todavía el internet en condiciones de aislamiento en su casa, ¿no? Servicios financieros también se permitió que siga operando. Entonces, hay algunos que han podido mantener el dinamismo, sin embargo la mayoría, ¿no?, la gran mayoría han tenido golpes, ¿no? Y de los golpes hay algunos muy fuertes y otros que ya van sanando poquito a poco. Una pregunta, Diego, sobre lo que acabas de mencionar que me llama la atención. Si telecomunicaciones no se considera un sector golpeado, ¿por qué Indecopia busca cortar líneas o permitir que se corten líneas a partir de mañana? A ver, ahí hay un tema. Una cosa es que los servicios sigan siendo no provistos, ¿no? Y otra cosa es que la gente esté pagando por ellos. De acuerdo. ¿No? Entonces, el servicio sigue estando ahí, se sigue generando el producto, el bien, el servicio, pero sin embargo sí hay un tema con con morosidades, tanto en telecomunicaciones como en electricidad. Y ahora... Y si lo comparamos, Diego, con la experiencia de otros países de la región, Colombia se ha mencionado, porque no nos podemos poner en una situación de comparación con los Estados Unidos, donde incluso los operadores están dando por algún tiempo gratis el servicio. En la región, ¿qué alternativas podríamos poner sobre la mesa? El Defensor del Pueblo, por ejemplo, nos decía tiempo para proponer precisamente alguna alternativa seria para sostener un servicio que mucha gente no puede pagar. Sí, a ver, yo lo que creo es que acá tiene que haber una carga compartida, ¿no?, entre todos, ¿no? Esto, yo creo que no se trata de ponerle acá todo el peso al Estado, ni todo el peso a la compañía, ni todo el peso a los usuarios, ¿no? Lo que tenemos que pensar es algún modo razonable en el que las empresas efectivamente asuman una parte de la pérdida, los usuarios tengan que pagar cuando puedan, sobre todo las familias que
pueden, porque hoy día mucho de lo que está pasando es, y lo que le hace a veces más daño al sector es que usuarios que todavía tienen trabajo, que todavía están generando ingresos, ¿no? Que no están en una situación de vulnerabilidad particular, deciden igual no pagar porque no tienen por qué hacerlo, ¿no? Y normalmente esto termina desencadenando el problema, más que el hecho que algunos que efectivamente no pueden pagar pero tienen consumos menores no realicen el pago ahora. Entonces, en lo que se tiene que pensar de manera un poco más seria, creo, es a quiénes estamos tratando de ayudar, ¿no? Quiénes son los que realmente necesitan ayuda, ¿no? Porque si hacemos una cosa para todos, aún a los que no necesitan ayuda, ponemos en riesgo el sector y la provisión del servicio en general. ¿No? Y eso aplica tanto para telefonía como para energía. Pero Diego, hay un problema ahí, porque el Estado, te has dado cuenta tú, lo hemos podido comprobar, lo estamos comprobando en estos momentos, no puede identificar con claridad, por ejemplo, a quienes tiene que alcanzar o el bono universal, por ejemplo, ¿no? Hay una base de datos incompleta para identificar quienes requieren una ayuda mayor. Sí, de acuerdo. O sea, en el caso de identificación, por la misma informalidad, ¿no? Y que no aparecen en las bases de datos, ha sido bien complicado la entrega de bono. Hoy día creo que está pues como al 60, 70%. Ahora, en el caso particular de los servicios públicos, tienes la ventaja de que sabes cuánto gasta esa familia, ¿no? En electricidad, sabes qué planes de telefonía más o menos tiene, ¿no? Y por ahí puede haber una fuente más legítima de información de cuál es la posibilidad de pago, ¿no? Una familia que está pagando de repente pues en promedio 500 soles al mes de recibo eléctrico, de repente no necesita mayor subsidio, ¿no? Una familia que está por debajo de los 100 kilovatios, probablemente sí. Entonces... Sí, de acuerdo con ese criterio, Diego. Por ejemplo, hablábamos con el presidente de OCIPTEL y nos decía que los teléfonos postpago eran los que se cortaban porque esos correspondían a las personas que tenían mayor poder adquisitivo. Pero yo no sé si es fácil determinar cuántas personas tienen hoy mayor poder adquisitivo que otras. Pienso, por ejemplo, una empleada del hogar que no ha perdido su trabajo y que gana un sueldo probablemente cercano a los 1.800 soles, por poner un ejemplo, una empleada del hogar que tiene un sueldo respetable, como deberían ser todas, probablemente tenga mayor poder adquisitivo hoy que una persona que tenía una tienda en Gamarra que le han cerrado y que se ha llenado de deudas. Entonces, ¿cómo puede saber quién tiene más o menos poder adquisitivo después de 2 meses de estar parados, ¿no? No, comparto la preocupación. Es sumamente difícil hoy día saber quién está en dónde de repente, y a veces me decían, oye, esta es la ayuda para la empresa grande, ¿no? Al final, una gran aerolínea puede estar en una posición financiera más complicada que una pequeña bodega de barrio. Y un piloto tener más problemas económicos que, no sé... Sí, claro, y el piloto y la familia del piloto tener 0 ingresos desde hace 2 meses y ya haber vaciado sus ahorros y no tener nada, no tener mucho más que la trabajadora del hogar que mencionas tú. Exacto. Diego, al final vamos a tener que acostumbrarnos, el punto acá creo que vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con soluciones más o menos imperfectas, ¿no? Todo el mundo está acá experimentando en aguas exploradas, pero lo que sí hay que tratar de hacer es hacerlo con la mayor responsabilidad posible, ¿no? Y no caer pues en estos espacios de demagogia que a veces vemos, ¿no? Por otra parte, hay algunas críticas que se han hecho al plan de reanudación económica, por ejemplo, formuladas por Elena Conterno en días pasados, respecto a que las diversas fases no han ajustado bien aquellas necesidades previas antes de lanzar otras actividades. Por ejemplo, si es que se restablece la construcción civil, se necesita permitir que haya comida que le sea aportada. Pero en fin, usted conocerá muchos más ejemplos que yo. ¿Comparte esta crítica que hay que ajustar mejor la manera como unas actividades se hacen necesarias para que otras sean restablecidas? Mira, yo comparto la crítica de Elena. La verdad es que es bien difícil hacer una reactivación de la economía por fases. O sea, yo a veces uso el ejemplo, ¿no? Eso es como querer que durante mayo funcione la cabeza y el corazón de un cuerpo humano, ¿no? En junio empezamos que opere el sistema nervioso y el sistema circulatorio, ¿no? Y para agosto ya recién operan los riñones. Así no funciona el cuerpo humano y así no funciona tampoco
poco la economía, ¿no? La economía es un sistema integral en lo que todo, directa o indirectamente, depende de todo el resto. Así es. Y las cifras son bastante reveladoras, ¿no? Si solo 15.000 de más de 190.000 empresas, si estamos hablando de las más grandes, no logran con los protocolos, ni se hable de la micro y pequeña empresa que está absolutamente relegada. ¿De qué apertura estamos hablando, no? Sí, yo ahí coincido en que en este criterio, pues, de estar además dando autorizaciones ex ante, ¿no? Que yo te autorizo para operar, no, en vez de hacer como funciona, digamos, todo el resto de la regulación administrativa, ¿no? Que ahí aplica de tu ley que te cumplir, ¿no? Si tú me dices que lo vas a cumplir, abres, y si efectivamente al final no lo cumplías, yo te fiscalizo y te sanciono, pero te regulo ex post, después de que ya puedes operar. Así funciona, pues, el derecho laboral, así funciona tributario, ¿no? Así funciona en general. Acá está la lista de leyes que tienes que cumplir, tú asegúrate que la vas a cumplir y operas. No, hoy día estamos yendo más bien por un control previo que hace mucho más complicado que el Estado, teniendo las limitaciones que tiene, pueda dar autorización a cientos de miles de empresas. Es absolutamente imposible. Muy bien, perfecto, Diego. Muchísimas gracias por el análisis, y está claro que las intenciones del gobierno son las adecuadas, pero no necesariamente se están ejecutando de la mejor manera. Hay que acelerar ese aparato estatal para que el sector productivo pueda empezar a operar como debe ser. Muchísimas gracias, Diego. Seguiremos conversando, por supuesto, contigo. Son las 9:01 de la mañana. Damos una pausa.